Una semana después de que mi hijo Matthew se casara, mi nuera Brooke llamó a mi puerta acompañada de un hombre bien vestido que llevaba un maletín de cuero. «Mamá, este es Paul, un notario», dijo con esa sonrisa falsa que yo conocía demasiado bien. «Venimos a ayudarte con unos papeles de la casa». El corazón me latió con fuerza. Sabía perfectamente qué querían, pero ellos no tenían ni idea de lo que yo había preparado en silencio durante los últimos meses. Gracias a Dios que había guardado silencio sobre los bienes del rancho que mi difunto marido me dejó en su testamento. Viendo cómo Brooke hojeaba mis documentos con ojos codiciosos, comprendí que el silencio había sido mi escudo. Pero para contarlo todo, tengo que retroceder hasta el día en que todo empezó a cambiar. 3 meses antes, cuando Matthew me dijo que iba a casarse con Brooke, yo estaba amasando pan en la cocina. El olor a levadura fresca llenaba la habitación mientras mis manos se hundían en la masa tibia. «Mamá, quiero que conozcas bien a Brooke antes de la boda», dijo Matthew con esa sonrisa que siempre me ablandaba el corazón. «Hijo mío, mi único tesoro por fin ha encontrado el amor», le respondí, secándome las manos en el delantal. Ya había oído mucho sobre ella. 32 años. Trabajo de oficina, pelo castaño siempre impecable, uñas perfectamente cuidadas. Parecía la mujer perfecta para Matthew. Esa misma tarde corrí al supermercado a por lo más fresco, gambones grandes, aguacates en su punto justo, hierbas aromáticas, nata espesa. Quería preparar los platos que Matthew adoraba desde pequeño. En mi cabeza imaginaba las conversaciones que tendría con Brooke, los consejos para mantener feliz a mi hijo, las recetas familiares que podríamos compartir las dos. Me pasé casi toda la noche cocinando. Los pies se me hincharon de tanto estar de pie, pero no me importó. La sopa de almejas quedó sedosa y rica. El pan de maíz, esponjoso. La ensalada de aguacate, refrescant. El pastel de manzana olía a canela por toda la casa. Platos americanos que mi familia siempre ha querido. Cuando llegó la hora de conocerla, me puse mi vestido rosa más bonito, el que guardaba para las ocasiones especiales. Me arreglé el pelo con cuidado y hasta me pinté un poco los labios. Quería causar buena impresión, al fin y al cabo. Esta mujer podía ser la madre de mis futuros nietos. Sonó el timbre y el corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta con una sonrisa enorme. «Brooke, qué alegría conocerte». Abrí los brazos para abrazarla, pero ella solo rozó mis hombros con las yemas de los dedos, como si tocarme le resultara desagradable. «Encantada de conocerla, señora», murmuró sin mirarme a los ojos. Su voz era fría y distante. Llevaba un elegante vestido verde y sus tacones altos repiqueteaban en el suelo de mi modesta casa como pequeños martillos. Durante la cena intenté hablar de sus aficiones, de su trabajo, de sus planes con Matthew, pero cada pregunta recibía respuestas cortas de una sola palabra. Sí, no, tal vez. Hablar con ella era como hablar con una pared de hielo. Lo que más me dolió fue cómo sus ojos recorrieron mi casa con desdén, como arrugó la nariz al probar mi comida, como si fuera algo inferior. Matthew intentó suavizarlo. «Mamá, la comida está deliciosa como siempre», dijo, tratando de disipar la incomodidad que cubría la mesa como una manta. Brooke pincha balos. Frijoles de su plato con el tenedor, separando cada ingrediente como si esquiva a veneno. Sus uñas rojas brillantes contrastaban totalmente con mis sencillos platos de cerámica. «¿Te gusta cocinar, Brooke?», le pregunté con un hilo de esperanza mientras le echaba más salsa en el plato. Me miró, su expresión difícil de descifrar. «No tengo tiempo para eso», respondió. «Secamente. Prefiero pedir a domicilio o ir a restaurantes de verdad». La palabra, de verdad, me clavó una astilla en el pecho. Así que mi comida no era de verdad. Mi casa tampoco lo era. Matthew Carspiy. Cambió de tema a toda prisa, pero yo ya había captado el mensaje. Para Brooke. Todo lo mío estaba por debajo de ella.
En las semanas siguientes, cada visita se hizo más pesada. Se sentaba en la punta del sofá, como si fuera a ensuciarse, con los ojos pegados al móvil y cara de aburrimiento. Nunca preguntaba por mi día. Nunca mostró interés en conocerme de verdad. Mamá Susan, te alegrará tener más tiempo para ti después de la boda, ¿verdad? Soltó un día mientras yo preparaba café. Sonó a despedida. Anticipada, como si ya hubiera decidido apartar a Matthew de mí. Más tiempo. Para mí. Repetí, confundida. A mí me gusta estar con vosotros. Miró a Matthew con una mirada que entonces no entendí, pero que ahora entiendo perfectamente. Ya estaban planeando dejarme de lado. Los preparativos de la boda se convirtieron en mi pesadilla personal. Brooke lo decidía todo sin consultarme, como si yo fuera invisible. Que la señora de la limpieza ayude con las flores, la oí decir por teléfono una vez. Tardé unos segundos en darme cuenta de que se refería a mí, la que siempre ordenaba y cocinaba cuando mi hijo venía de visita. Cuando me ofrecía hacer yo misma la tarta nupcial, una tradición familiar que hemos mantenido generaciones, Brooke soltó una risa que me heló la sangre. Ay no, mamá, que lo hagan los profesionales. No quiero nada. Casero. Aquella noche me senté en la cocina y lloré, abrazando el delantal que mi propia madre me regaló cuando me casé. Mis tartas habían endulzado cumpleaños, bautizos, graduaciones. Pero para Brooke, el amor de cada horneado era solo casero, una palabra que pronunciaba como si fuera una enfermedad. Llegó el día de la boda, como una tormenta inevitable. Me levanté antes del amanecer para arreglarme. Elegí mi vestido morado más elegante, el que había comprado expresamente para la ocasión. Pasé por el salón del barrio. Carol me hizo un peinado tan bonito, que parecía 10 años más joven. Estás preciosa, Susan, dijo mientras me retocaba el pelo. Tu hijo va a estar muy orgulloso. Sus palabras encendieron una pequeña esperanza. Tal vez hoy fuera un nuevo comienzo con Brooke. Llegué a la iglesia con antelación, como siempre hago en todo. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para mi hijo. Los invitados empezaron a llegar y yo recibía sus felicitaciones con una sonrisa sincera. Pero cuando comenzó la ceremonia, me di cuenta de algo que me partió el corazón. Brooke había organizado los asientos y me había relegado a la quinta fila, detrás de sus compañeros de trabajo, detrás de vecinos que apenas habían visto a Matthew un par de veces, mientras que la madre del novio quedaba al fondo como una desconocida. Desde allí tuve que estirar el cuello para ver a mi propio hijo caminar hacia el altar. Las madres de las amigas de Brooke, mujeres que nunca habían velado una noche la fiebre de Matthew, tenían mejores sitios que yo. Tragué saliva y mantuve la compostura. Pero algo se rompió dentro de mí. En el banquete fue todavía peor. Brooke me presentó a sus invitados como la mamá de Matthew, nunca usando mi nombre ni diciendo suegra con respeto. Cocina muy bien, añadía con esa sonrisa falsa, reduciendo toda mi vida a una función en la cocina. Cuando llegó el momento de los brindis, esperé pacientemente. Había preparado unas palabras llenas de cariño sobre mi querido hijo, sobre verlo crecer, sobre mis bendiciones para su nueva vida. Pero Brooke dirigía todo como una directora de orquesta, dando paso a sus padres, a sus hermanos, a sus mejores amigas, incluso a compañeros de trabajo. ¿Y el brindis de la madre del novio?, preguntó alguien. Brooke me miró y sonrió con frialdad. Ah, sí, la señora Susan puede decir unas breves palabras. Breves, como si mis 69 años de vida y 30 de maternidad valieran solo unas líneas. Me puse de pie con las piernas temblando, sintiendo todas las miradas sobre mí. Quiero dar gracias a Dios por este día tan especial. Apenas había llegado a la segunda frase cuando Brooke empezó a aplaudir, cortándome. Los demás la siguieron y mi voz se perdió en el aplauso forzado. Para la cena me sentaron
En una mesa del fondo con parientes lejanos de Brooke, gente que charlaba entre sí como si yo no existiera. Desde allí veía a Matthew reír con su nueva familia, absorbido por su nueva vida, mientras yo masticaba un trozo de pollo, tan insípido como cartón. Cuando empezó el baile, Matthew bailó con Brooke, luego con su madre, luego con sus hermanas. Yo permanecí sentada, alisando mi vestido, intentando que la sonrisa no se me borrara. Terminó la canción y mi hijo ni siquiera miró hacia mí. ¿No bailes con tu madre, Matthew?, preguntó Anthony, el marido de Rachel y un viejo amigo de la familia, al pasar a saludarme. Matthew rió con torpeza. Sí, ahora mismo. Pero, ahora mismo, nunca llegó. Cerca de las 11 de la noche decidí marcharme. Tenía que conducir hasta casa y estaba cansada de fingir que todo iba bien. Hijo, me voy. Le toqué el brazo con suavidad. Me abrazó rápido, con los ojos ya puestos en la música y las risas. Gracias por todo, mamá. Te quiero. Pero miraba hacia otro lado. Brooke apareció a su lado, como una sombra posesiva. Gracias por venir, mamá, dijo. Su tono sonaba más a despedida definitiva que a agradecimiento. Caminé hacia él. Aparcamiento apretando el bolso y el regalo que había preparado con tanto cariño. A mis espaldas oía a Brooke susurrar a sus amigas. Menos mal que vive lejos. No, es mala persona, pero ya sabéis cómo son las suegras, siempre queriendo meterse en todo. Sus risitas me persiguieron hasta el coche. Me subí a mi viejo automóvil con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Durante 30 años yo había sido el centro del mundo de Matthew. Y en una sola noche, me convertí en una molestia de la que deshacerse. El camino a casa se me hizo eterno. Las luces de la autopista se difuminaban entre las lágrimas que, por fin dejé caer. En la radio sonaba una canción de amor que me recordó cuando bailé con mi marido en nuestra boda, el día que me prometió protegerme siempre. Pero ahora me enfrentaba sola a esta nueva realidad. Llegué a casa después de medianoche, con los pies hinchados y el corazón hecho pedazos. Me quité los zapatos en la puerta y caminé descalza hasta mi habitación, sintiendo el suelo frío contra mis plantas cansadas. A la mañana siguiente, cuando Brooke y ese supuesto notario aparecieron en mi puerta para ayudarme con los papeles de la casa, yo simplemente sonreí. No sabían que esta Susan, una madre de 69 años de Seattle, ya no era alguien a quien se pudiera manejar a su antojo, y que la verdadera historia apenas estaba comenzando. El vestido morado que, con tanto cuidado había elegido de pronto me pareció ridículo, como un uniforme. Debía que fin seguir importando. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de silencio y espera. Yo albergaba la esperanza de que Matthew llamara para contarme cómo había ido la luna de miel, para preguntar cómo estaba yo, para mantener el lazo que habíamos tenido durante 30 años, pero mi teléfono permaneció mudo. Una semana después de la boda, decidí llamar yo misma. Hola, hijo. ¿Cómo estáis los dos? ¿Fue bien la luna de miel? Intenté sonar lo más alegre posible. Su respuesta fue gélida. Genial, mamá. Brooke T. Manda recuerdos. Te llamo luego. Estamos ocupados con temas de la casa. La casa. No dijo nuestra casa en mi casa. Solo la casa. Como si yo nunca hubiera existido en su mundo. Familia. Colgué más sola que nunca, mirando las fotos del pequeño Matthew que llenaban la sala. El niño de ojos brillantes que corría a abrazarme cada vez que volvía del colegio. Ahora era un extraño que enviaba recuerdos a través de su mujer. Pasaron 3 días más. Sin noticias. Decidí hornear una tanda de galletas de chocolate y nueces, sus favoritas de la infancia, como excusa para visitarlos. Me vestí con esmero, puse mi blusa verde menta preferida y conduje hasta la nueva casa en Bellevue, con el corazón lleno de esperanza. Toqué el timbre deseando ver la sonrisa de mi hijo. Pero fue Brooke quien abrió la puerta. Llevaba una
Bata de seda color vino que parecía carísima, el pelo recogido en un moño. Perfecto, como si acabara de salir de la peluquería. ¡Ay, mamá, qué sorpresa!, dijo sin un ápice de alegría verdadera. Traje galletas para Matthew. Levanté la cesta regalo atada con un lazo amarillo, su color favorito. Brooke tomó la cesta sin invitarme a pasar, examinando las galletas como si fueran pruebas de un delito. ¡Qué detalle! Matthew está en una reunión muy importante. Ya se lo diré. Me quedé plantada en el umbral, sintiéndome como una vendedora rechazada, esperando al menos un vaso de agua o un simple ¿cómo estás? Pero Brooke ya estaba cerrando la puerta. Gracias por las galletas, mamá. Que tengas un buen día. El portazo sonó como una sentencia. De regreso, las lágrimas me emborronaban el parabrisas. Aparqué a un lado del camino para llorar a gusto, golpeando con mis puños arrugados el volante. ¿Cómo había permitido que llegara a esto? ¿Cómo había dejado que esa mujer me arrebatara tan fácilmente a mi hijo? Aquella noche, cenando, sola frente al televisor, recordé de pronto lo que mi difunto marido me dijo. Antes de irse, Susan, si algo me pasa, no dejes que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees y tienes más de lo que imaginas. Entonces no lo entendí del todo, pero ahora aquellas palabras empezaban a aclararse. A la mañana siguiente, hice lo que había postergado durante meses. Saqué la caja fuerte del armario. La abrí y ordené los 7 documentos: partidas de nacimiento, certificado de matrimonio, escritura de la casa, pólizas de seguros. Entonces vi un sobre que lo cambiaría todo. La escritura de un rancho de unas 500 acres que mi marido había heredado de su tío y que ahora me pertenecía íntegramente, un rancho en el este de Washington. El lenguaje legal era clarísimo. Yo era la única propietaria de uno de los ranchos más rentables de la región. El corazón me latía con fuerza mientras leía los detalles. Tierras de cultivo, ganado, una casa principal con 5 dormitorios y 3 viviendas para trabajadores e invitados. La tasación más reciente bastaba para vivir holgadamente el resto de mi vida y aún dejar una herencia sustancial. Pero más importante que el dinero era el poder. El poder de decidir mi propio futuro, de no depender de nadie, de dejar de mendigar cariño o recoger migajas de atención. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Guardé los documentos en lugar seguro y tomé una decisión. No le contaría a nadie la existencia de estos bienes. And I am Matthew Y. Desde luego, tampoco a Brooke. Mi instinto me decía que esto sería mi as bajo la manga, mi salvavidas cuando llegara el momento. Y esa misma semana, mi intuición demostró ser más certera de lo que imaginaba. Brooke empezó a llamarme sin parar, pero no para preguntar cómo estaba ni para invitarme a cenar. Sus llamadas tenían un propósito muy concreto: sonsacarme información sobre mi casa y mis finanzas. Mamá Susan, Matthew Y. Yo pensamos que quizá estarías más cómoda en un sitio más pequeño. Arrullaba. Esta casa debe de ser mucha responsabilidad para alguien de tu edad. ¿No has pensado en venderla y mudarte a un apartamento más fácil de llevar? Sus palabras me ponían la piel de gallina. La sutileza con que sugería que me deshiciera de mi hogar era aterradora. No, estoy muy a gusto aquí. Mantuve la voz suave. Esta casa guarda demasiados recuerdos bonitos. Claro, pero piénsalo. Si vendieras, podrías disfrutar más, viajar tal vez. También podemos ayudarte a gestionar el dinero para que rinda más. Siguió Brooke en ese tono meloso que había empezado a odiar. 2 días después, Matthew vino por primera vez desde la boda, pero no solo a visitar a su madre, sino con una agenda clarísima. Se sentó en el sofá donde yo lo acunaba cuando tenía pesadillas. Mamá, Brooke y yo hemos estado hablando de tu futuro. Mi futuro. Fingy. Inocencia, aunque ya sabía por dónde iba. Matthew evitaba mirarme a los ojos, igual que cuando era pequeño y había hecho algo malo. Pensemos que esta casa
Es demasiado grande para ti. Últimamente pareces cansada, estresada. Brooke conoce a un agente estupendo que puede tasarla y sacarle un buen precio. Jugaba nervioso con las llaves del coche, incómodo. El dolor me golpeó como un cuchillo retorciéndose en el pecho. El mismo hijo al que había criado con todo mi amor intentaba convencerme de vender la casa donde creció, donde dio sus primeros pasos, donde construimos cada recuerdo. Hijo, ¿de verdad crees que debería vender la casa? Le pregunté directamente, necesitando oír su voz. No el eco de Brooke. Por un instante vi al niño redondo y vulnerable que solía ser, dudando, atrapado entre lo que sabía que estaba mal y lo que su mujer le había metido en la cabeza. Bueno, Brooke tiene razón, mamá. Deberías disfrutar más y preocuparte menos, murmuró. Pero su voz sonaba como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona. Aquella tarde, después de que Matthew se marchara con vagas promesas de venir más a menudo, me senté en la cocina con una taza de manzanilla y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Rachel, la única amiga cercana en quien podía confiar plenamente. Rachel, tengo que contarte algo muy importante, pero prométeme que quedará entre nosotras. La voz de Rachel se puso seria al instant. Llevábamos más de 40 años de amistad, prácticamente. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Vale, Suzanne. ¿Qué pasa? Suenas preocupada. Le conté todo. La actitud de Brooke desde el primer día, como me trataron en la boda, los intentos de convencerme para vender la casa y, por último, los bienes del rancho que había mantenido en secreto. Dios mío, Susan, casi 500 acres y no se lo has dicho, exclamó Rachel. Menos mal que calast. Vi la mirada de tiburón que tenía esa chica en la boda, añadió. Sus palabras confirmaron que mi instinto no fallaba. Rachel, siento que se avecina algo malo. Me miran como si fuera un obstáculo que hay que quitar de en medio. Temo que estén tramando algo. Escucha, amiga, dijo Rachel en su tono firme y conocido. Mañana por la mañana vamos a ver a un abogado. Tienes que proteger todo antes de que esos buitres descubran lo que realmente tienes. Y por favor, no firmes nada sin consultarme antes. A la mañana siguiente, Rachel pasó a Rico Jam temprano. Había concertado cita con un abogado de prestigio, el señor Robert Hayes, cuyo despacho estaba en el centro de Seattle. Un hombre canoso de ojos agudos y décadas de experiencia en casos parecidos. Señorita Susan, según lo que me adelantó su amiga y los documentos que he revisado, su situación es muy delicada, dijo tras examinar los papeles. No es raro que familiares, con buena o mala intención, presionen a personas mayores para transferir bienes. Mi recomendación es levantar barreras legales alrededor de todo su patrimonio. El señor Hayes extendió los documentos formando un mapa de mis bienes sobre el escritorio de madera. Pulida. Lo que usted tiene es considerable. Solo este rancho equivale a la fortuna de muchas familias. Ajustó sus gafas. Lo que me preocupa es el patrón de conducta que describe. Aislamiento emocional, hacer creer a la víctima que es incapaz y luego presentar la solución que solo les beneficia a ellos. Sus palabras me estremecieron. Era exactamente lo que estaba viviendo. Rachel me apretó la mano. Cuéntale lo del notario. Relaté cómo Brooke trajo a Paul a mi puerta, agitando papeles de la casa, apareciendo sin avisar como cazadores siguiendo un rastro. Clásico, murmuró el abogado mientras tomaba notas. Suelen traer un testigo amigable, un notario, que pasa por alto irregularidades y presiona para firmar bajo el pretexto de simplificar trámites. He visto gente perderlo todo en una sola sesión de firmas. ¿Y qué puedo hacer para protegerme? Pregunté, sintiéndome en medio de un campo de batalla invisible. Por primera vez aquel día, él sonrió. Mucho. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable,
Documentaremos cualquier intento de coacción y, lo más importante, prepararemos guiones para cuando muestren sus verdaderas intenciones. Salimos del despacho con un plan claro y un conjunto de documentos lo bastante sólidos como para envolver mi patrimonio en una coraza. Esta vez ya no era una madre fácil de manipular. Susan de Seattle estaba lista para contraatacar. Y lo más importante de todo, salí del despacho con una certeza. No estaba exagerando ni era paranoica. Mis sospechas tenían fundamento. Rachel me invitó a cenar a su casa. Su marido, Anthony, me recibió con su abrazo de oso tan familiar. Susan, esa chica tiene ojos de dólar, dijo Anthony mientras comíamos el asado que Rachel había preparado con tanto cariño. Ya en la boda noté algo raro, siguió. No paraba de calcular, de preguntar quién hacía qué negocio. Sus observaciones confirmaron mis peores temores. En los días siguientes, mantuve mi rutina habitual, pero en alerta máxima. Cada llamada, cada visita inesperada, cada comentario casual sobre la edad o sobre necesitar ayuda, lo leía de una forma nueva. Era como si de pronto hubiera desarrollado visión de rayos X para ver las verdaderas intenciones. El miércoles por la tarde, mientras regaba el jardín, vi llegar el coche de Matthew. El corazón me latió acelerado, pero ya no de alegría, sino de ansiedad. Cuando bajaron el Libroque, supe que había llegado el momento que más temía. «Hola, mamá, Matthew». Forzó una sonrisa, esa sonrisa que había ensayado desde que se casó. «Brooke lo seguía», cargando una carpeta gruesa que desprendía una suficiencia que me ponía la piel de gallina. «Déjanos pasar. Queremos hablar de algo importante contigo». «Los invito a sentarse en la sala», el mismo lugar donde Matthew jugaba horas enteras con sus cochecitos, donde le leía cuentos todas las noches, donde veíamos dibujos juntos. Aquel espacio sagrado se había convertido ahora en un tribunal, y yo era la acusada. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», empezó Matthew con un tono extraño, condescendiente. «Brooke y yo creemos que necesitas ayuda para gestionar tus finanzas. A tu edad, es normal sentirse abrumada por tantas responsabilidades». Brooke abrió la carpeta, como un general desplegando mapas de batalla. «Mamá Susan, hemos consultado a varios especialistas en finanzas para personas mayores. Todos coinciden en que lo mejor es simplificar los bienes, concentrarlo todo en opciones más seguras y fáciles de manejar». «¿Qué especialistas?», pregunté, fingiendo confusión mientras la sangre me hervía por dentro. «¿Por qué? Yo no he hablado con ninguno». Registraba cada palabra, cada gesto, tal como me había aconsejado el abogado Robert Hayes. Matthew intervino con ese tono paciente que se usa con los niños. «Precisamente. ¿Por qué no? Has tenido el asesoramiento adecuado. Brooke conoce a gente muy cualificada que puede ayudarte a proteger tu dinero y asegurar tu futuro». Brooke sacó un montón de papeles y los extendió sobre la mesa como una mano de cartas. «Myra, esta es una propuesta muy conveniente. Un fondo de inversión con rentabilidad garantizada. Mucho mejor que dejar el dinero parado en un inmueble que requiere mantenimiento. Y da quebraderos de cabeza». Fingi examinalos con los ojos cansados de una anciana confundida, pero en realidad memorizaba cada detalle. El documento decía, en resumen, vender mi casa y luego transferir el dinero a una cuenta conjunta para que Matthew y Brooke tuvieran poder de decisión sobre la cartera, y protegerme de posibles estafas. «Si vendo la casa, ¿dónde viviría yo?», pregunté con la voz temblorosa, tal como esperaban de una abuelita frágil. Brooke sonrió con esa dulzura falsa tan pulida. Mamá, no te preocupes. Hemos encontrado una residencia asistida preciosa, un centro para mayores con atención médica las 24 horas. Estarías mucho más segura y cómoda allí. Una residencia de ancianos». Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Ahí estaba el plan, despojarme de mi casa,
apoderarse del dinero y encerrarme en algún sitio donde no estorbara. Todo envuelto en papel brillante con la etiqueta de preocupación. Una residencia, repetí, dejando que la voz me temblara un poco. Pero hijo, yo estoy bien en mi casa. Aquí están nuestros recuerdos. Brooke y Matthew intercambiaron esa mirada conspiradora que ya había aprendido a reconocer. El lenguaje silencioso de los tramposos. Mamá, sabemos que es duro, pero piénsalo. Matthew se inclinó hacia mí con una sonrisa benévola. Allí tendrías amigos, actividades, médicos, y nosotros podríamos pasar a verte. Cuando quisiéramos sin preocuparnos por tu seguridad. Cuando quisiéramos. No, todos los días. No con regularidad. Solo cuando les viniera bien. ¿Como quién? Visitor una mascota y una pension. La rabia me subió tan alta que tuve que contener mi actuación de anciana frágil. Brooke sacó más papeles. Hemos hecho números. Vendes la casa, unas cuantas inversiones inteligentes y vivirás muy holgada sin preocuparte de nada. Nosotros nos ocuparemos de todo el papeleo y tomaremos las decisiones financieras. La trampa final se hizo evident. Ellos tendrían las riendas de mi dinero mientras yo me marchitaba en una residencia, viviendo de migajas de atención. Un plan cruelmente brillante, ejecutado con la precisión de cirujanos financieros. ¿Y si no quiero vender? Pregunté suavemente, como si la idea acabara de ocurrírseme. Brooke suspiró con teatralidad, como una profesora paciente explicando matemáticas a un niño. Lento. Mamá, entendemos que es difícil, pero a tu edad vivir sola en una casa tan grande no es seguro. ¿Y si te caes y nadie se entera? ¿O si alguien aprovecha tu bondad y te estafa? La ironía de que me hablara de estafadores la persona que intentaba estafarme. Necesito tiempo para pensarlo, dije, frotándome las sienes como si me doliera la cabeza. Es mucho. De golpe. Matthew se levantó y me abrazó. Un abrazo frío como el beso de Judas, más que el de un hijo. Claro, mamá, pero no tardes demasiado, dijo. Brooke recogió los documentos con la satisfacción de quien ya se cree vencedora. Cuando se fueron, me dejé caer en una silla, sintiendo que acababa de sobrevivir a un huracán. Temblaban las manos, no de edad, sino de la furia contenida. Llamé inmediatamente al abogado Robert Hayes. Señor Hayes, acaban de estar aquí, tal como usted predijo. Quieren que venda todo, me metan en una residencia y se queden con el dinero. Su voz fue calmada pero firm. Señorita Suzanne, es el momento crítico. No firme nada de nada, por mucha presión que hagan. Puede. Grabe todas las conversaciones futuras. Necesitamos documentar su verdadera intención. Aquella noche no pude. Toma. Recorrí la casa como un fantasma, tocando cada objeto con su historia. La mecedora donde amamanté a Matthew, la mesa donde hacíamos los deberes. Juntos, el piano que tocaba para calmar sus pesadillas. Todo eso se vendería y se dispersaría para alimentar la codicia de alguien que llegó después, que no sabía nada de los días en que Matthew era más vulnerable y necesitaba a su madre. Alguien que veía el amor materno solo como un obstáculo en el camino hacia un sueño de dinero. A la mañana siguiente, Rachel llegó temprano con un grabador de voz digital que le había prestado su nieto. Es facilísimo de usar. Me mostró. Pulsa este botón y graba 8 horas seguidas. Mételo en el bolso o en el bolsillo del delantal. Si vuelven con propuestas, tendremos sus palabras. Durante 3 días. Mantuve una calma tensa, esperando el siguiente movimiento del cazador. El viernes por la tarde, sonó el teléfono. Brooke, con la voz azucarada de manipulación. ¿Has pensado en la propuesta, mamá? Hemos encontrado una plaza preciosa en la residencia, pero hay que reserva pronto porque hay lista de espera. La urgencia falsa en su voz confirmaba que querían cerrar cuanto antes de que yo pudiera consultar a alguien. Sí, he pensado mucho.
Respondí con mi mejor actuación de anciana dubitativa. ¿Podéis venir mañana, ¿Explicarme otra vez los detalles? A mi edad a veces se me olvidan las cosas. Casi pude ver su sonrisa triunfal a través del teléfono. Sí, mamá. Mañana por la tarde vendremos con todo el papeleo. Ya verás, es la mejor decisión para todos. Para todos. Como si despojarme de mi casa y de mi libertad fuera un favor hacia mí. El sábado por la tarde. Llegaron puntuales, como buitres que no fallan a una cita con la carroña. Esta vez traían a Paul, el notario que había aparecido en mi puerta la semana anterior. Un hombre flaco con bigote ralo y maletín de cuero. Sus ojos recorrieron mi casa como los de un tasador mientras fingía cortesía. Señorita Suzanne. Encantado de verla de nuevo, sonrió sin que le llegara a los ojos. Estoy preparado para agilizar todos los trámites. Cuanto antes lo resolvamos, menos complicaciones. Antes de empezar, pedí permiso para grabar en audio y video la conversación, para proteger a todas las partes. ¿Estaban todos de acuerdo? Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mecía al bebé Matthew, y los dejé representar su espectáculo de falsa preocupación. Mamá, trajimos los papeles listos. Matthew extendió las hojas sobre la mesa. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí, y nosotros nos ocupamos del resto. Su dedo señalaba líneas punteadas como cruces en un cementerio. Brooke se sentó justo a mi lado, esa cercanía agresiva que usan los vendedores insistentes. Mira, fotos del sitio donde vivirás, jardines preciosos, sala de televisión, hasta clases de yoga. Para mayores. Me mostró unas cuantas imágenes, un lugar que parecía más un hospital disfrazado que un hogar. Paula abrió su maletín y sacó con ceremonia un sello, tinta azul y un juego de formularios notariales. Señora, estos documentos están redactados perfectamente para proteger sus intereses. Venta de la propiedad, transferencia a un fondo, y autorización para que los familiares gestionen sus finanzas en caso de que usted quede incapacitada. Incapacitada. La palabra me golpeó como una bofetada. Sonreí muy levemente. Una sonrisa que solo yo entendía, y alcé la vista. Pues empecemos por leer en voz alta cada cláusula, para que la grabación audio-video recoja todo completo, como es debido. ¿Empezamos? Ya habían preparado incluso el siguiente paso. Si algún día me atrevía a oponerme a sus decisiones, intentarían que me declararan incapaz cognitivamente. El plan era tan meticuloso que me dio escalofríos. ¿Y si más adelante cambio de opinión? Pregunté a propósito, con la voz temblorosa, interpretando a la perfección el papel de anciana indefensa. Paul Y. Brooke. Intercambiaron una mirada, de esas que la grabadora no podía captar, pero que yo grabé en mi memoria como prueba de su complicidad. ¡Hey, mamá! Estas decisiones están pensadas para ser definitivas, precisamente para protegerte, dijo Brooke con una paciencia exagerada. Si pudieras cambiar de idea a cada momento, personas malintencionadas podrían aprovecharse y engañarte para que firmaras cosas que no te convienen. Personas malintencionadas. ¡Qué ironía! La misma que intentaba despojarme de todo me daba lecciones sobre quienes se aprovechan de los demás. Tuve que morderme la lengua para no soltar una risa amarga. Y además, mamá, Matthew, tomó mi mano con un tacto artificialmente suave. Piensa en la tranquilidad que tendremos sabiendo que estás segura y cuidada. Ya no tendremos que preocuparnos por ti. Ya no tendremos que preocuparnos por ti. Traducido del lenguaje de los manipuladores. Ya no tendremos que fingir que te queremos una vez que controlemos el dinero. Las lágrimas brotaron, y esta vez no eran actuación. Era el dolor real de una madre traicionada por él, hijo al que había criado con tanto amor. No Lore, señora. Paul. Me calmó con una frialdad profesional. Es normal sentirse emocional ante cambios importantes.
Después se sentirá mucho más en paz. Sacó un bolígrafo dorado y lo colocó delante de mí como si fuera una pistola en la sien. Tomé el bolígrafo con la mano temblando y lo acerqué al primer folio. El aire estaba tenso como la cuerda de un violín. Mis dos verdugos contenían la respiración, esperando el momento del triunfo final. Brooke se inclinó hacia mí como un vampiro ante la garganta de su víctima. Justo entonces, como un ángel llamando a la puerta, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó Paul con brusquedad, dejando ver su irritación. No, respondí, levantándome despacio. Seguramente algún vecino. Por consejo del señor Hayes, yo misma había solicitado de forma proactiva a la Fiscalía del Condado que enviara a un investigador para que fuera testigo ante indicios de fraude a personas mayores. Abrí la puerta. Allí estaba Rachel, junto al abogado Robert Hayes y un investigador que llevaba una cámara para dejar constancia. Buenas tardes, Suzanne, sonrió Rachel, dándome fuerza al instante. Esperamos no llegar tarde. Pasad, dije, sintiendo que había llegado la caballería. El abogado Hayes entró, con la presencia que solo tienen los abogados curtidos. El otro hombre lo siguió, alzando la cámara. Matthew palideció. Brooke se apresuró a recoger el montón de documentos y Paul se quedó petrificado como una estatua de sal. ¿Qué pasa aquí, mamá?, preguntó Matthew con tensión. Hola a todos, dijo él. Señor Hayes con cortesía. Yo represento a la señorita Suzanne. Tal como estaba programado para hoy, supervisaré esta transacción legal junto con él. Investigador de la Fiscalía. Confío en que todos los documentos estén en perfecto orden y que mi clienta haya tenido tiempo suficiente para revisarlos. Con un asesoramiento independiente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Pulgado. Apresuradamente el bolígrafo dorado como si quemara. Brooke miró hacia la puerta, calculando una vía de escape. Disculpe, ¿y usted? ¿Quién es?, intentó Paul salvar su autoridad. Hayes sonrió como quien ha desenmascarado demasiados fraudes en su vida. Robert Hayes, abogado, especializado en protección de bienes de personas mayores. Y este es el fiscal adjunto Daniel Harris, de la oficina del fiscal del condado de King, encargado de delitos contra personas vulnerables. A petición mía, estamos aquí para ser testigos y dejar constancia ante indicios de fraude a mayores. El rostro de Brooke pasó de depredador confiado a blanco tiza en segundos. Paul cerró su maletín de golpe con movimientos torpes, como si metiera pruebas incriminatorias. Matthew se quedó inmóvil, mirando de ellos a mí, como si por primera vez en meses viera de verdad a su madre. Abogado, dije yo, con la voz más firme que en semanas. Me alegro de que hayan llegado a tiempo. Estaba a punto de firmar unos papeles y quería asegurarme de que todo estuviera en regla. Dejé la grabadora sobre la mesa como una granada sin seguro. El investigador encendió la cámara según protocolo. Señora, ¿podría explicarnos qué tipo de documentos le están pidiendo que firme y en qué circunstancias? Su voz llevaba la autoridad legal que hace temblar a los culpables. Brooke intentó interrumpir con una risa forzada. Ay, debe de haber un malentendido. Solo estamos ayudando a mi suegra con unos trámites cómodos. ¿Trámites?, repetí, sonriendo para mi propia sorpresa. ¿Llamas trámites a hacerme vender mi casa, entregaros todo mi dinero y meterme en una residencia para que vosotros dos controléis todos los bienes? Paul se levantó de un salto, intentando escabullirse. Quizá ha habido un error. Yo solo vine a prestar servicios notariales. El señor Harris ya estaba plantado con elegancia en la puerta. Un momento, colega. Me gustaría ver los documentos que han traído preparados. Esto forma parte de una investigación por fraude inmobiliario. En ese instante jugué mi as. Fui al dormitorio, saqué la caja fuerte, la abrí delante de todos y saqué la escritura del rancho. Extendí los papeles sobre la mesa, saboreando cada segundo de confusión en las caras de los depredadores. ¿No es curioso?,
Dije. Mi difunto marido me dejó un rancho de unas 500 acres. Simplemente no lo había mencionado aún. Señor Hayes, por favor, lea el valor de la tasación más reciente. El abogado Hayes tomó el dossier. Una sonrisa de justicia poética en los labios. Según la tasación más reciente, el valor de mercado de este rancho se sitúa en varios millones de dólares, sin contar el ganado, la maquinaria agrícola ni las construcciones auxiliares. Silencio absoluto. La boca de Brooke quedó abierta como la de un pez fuera del agua. Matthew miraba el papel como si fuera un objeto extraterrestre. Decenas de millones, repetí, saboreando cada palabra. Y aún así vosotros dos estabais tan preocupados por mi pobreza y mi incompetencia. ¡Qué amables! Mi voz destilaba un sarcasmo agridulce. Paul intentó un último pataleo. Señora, eso lo cambia todo. Necesita especialistas para gestionar una cartera de ese tamaño. Pero el señor Harris ya estaba fotografiando todos los documentos que habían traído. Exacto, sonreí radiante. Por eso hace una semana contraté al señor Hayes para que se ocupe de todos mis asuntos legales y financieros. Pero gracias por vuestra preocupación. Al fin Brooke encontró la voz, ronca como la de un cuervo herido. Mamá, nosotros no sabíamos. Quiero decir, solo queríamos ayudar. Ayudar. Me puse de pie, recuperando la dignidad que creía haber perdido. Ayudar vendiendo mi casa sin preguntar, encerrándome en una residencia contra mi voluntad y robándome el derecho a decidir sobre mi propia vida. Matthew habló y, por primera vez en meses, oí a mi hijo de verdad. Mamá, pensábamos que era lo mejor para ti. Sus ojos estaban húmedos. No sabía si era arrepentimiento o frustración por ver el juego descubierto. Lo mejor para mí, suavice la voz, habría sido preguntarme qué quería yo. Lo mejor para mí habría sido respetar mis decisiones. Lo mejor para mí habría sido verme como tu madre, no como un obstáculo para vuestra felicidad. El señor Hayes posó una mano protectora en mi hombro. Señorita Susan, creo que es hora de que todos se marchen. Tenemos documentación suficiente para proceder legalmente si fuera necesario. Paul prácticamente corrió hacia la puerta. Brooke se escabulló tras él, sin molestarse en mantener la máscara de nuera considerada. Matthew se quedó unos segundos más, mirándome con una expresión que no supe leer. Mamá, ¿podemos hablar después? Por primera vez, la pregunta sonaba real y desnuda. Asentí despacio, sin prometer nada. Cuando se fueron, me quedé con mis verdaderos aliados, Rachel, el señor Hayes y el señor Harris. Por primera vez en meses, me sentía segura en mi propia casa. 3 meses después, me sentaba en el porche del rancho, viendo cómo el atardecer teñía de naranja mis tierras. Era también cuando cumplí 70 años, un regalo de libertad que me hice a mí misma. Matthew venía a visitarme una vez por semana, solo, intentando remendar el lazo que casi destruyó por complacer a una mujer que solo lo veía como una escalera hacia el dinero. Brooke llamó muchas veces. Todas fueron al buzón de voz. Dicen que se divorciaron cuando ella comprendió que yo no era la viuda pobre y débil que había imaginado. Ahora ayudo a mujeres mayores que pasan por situaciones parecidas. Mi casa se ha convertido en un refugio donde pueden contar sus historias y recibir orientación legal gratuita. He aprendido que el silencio puede ser oro, pero hablar en el momento justo es diamante. A los 69 finalmente entendí las últimas palabras de mi marido. Tenía más de lo que pensaba, y era más fuerte de lo que creía. 6 meses después de aquella tarde que me cambió la vida, me sentaba en el porche con una taza de café caliente, viendo salir el sol sobre mis 500 acres de libertad. El aroma del café recién molido se mezclaba con el de los naranjos que planté la semana pasada. Cada mañana, una sinfonía que me recordaba por qué tuve que luchar. La casa principal del rancho se convirtió en algo que nunca imaginé, un refugio para mujeres como yo. Cada semana recibo cartas, llamadas y visitas. Oyen mi historia y reconocen en ella su propia pesadilla. Y se marchan con lo que más deseo darles, la fuerza para decir que no. Señorita Susan, me dicen con voz temblorosa. Mi nuera me está obligando a vender la casa. Oh, mi hijo dice que ya no puedo manejar mi dinero. Ayer llegó al rancho Margaret, una viuda de 73 años. Sus hijos habían convencido a un juez para declararla incapaz de gestionar sus bienes.
Entró con una maletita y el peso pesado de la traición familiar. Señorita Susan, me dijo entre lágrimas, mis propios hijos me tienen en arresto domiciliario. Me quitan la pensión y no me dejan salir sola. Dicen que es por mi bien. La senté en la misma mecedora donde yo una vez lloré de soledad, le serví manzanilla en una taza de porcelana y le conté toda mi historia. Vi cómo la esperanza regresaba a sus ojos por primera vez en meses. ¿De verdad puedo recuperar el control de mi vida? Preguntó como una niña perdida que encuentra el camino a casa. No solo puedes, le tomé las manos arrugadas. Es tu derecho, y no estás sola. A la mañana siguiente, el abogado Robert Hayes revisó el expediente de Margaret. Encontramos múltiples irregularidades procesales en la declaración de incapacidad, suficientes para anularla. Ahora Margaret sonríe todos los días, y sus hijos se han visto obligados a devolver los fondos que habían retirado, para gestionar con seguridad. Mi historia se extendió como un incendio por toda la región. Vinieron periodistas a entrevistarme. Trabajadores sociales me invitaron a hablar en comunidades. Recibí cartas de todas partes, incluso de España y Argentina. Tu valentía me inspiró a defender mis derechos, escribió una mujer de Madrid. Otra de Buenos Aires me dio las gracias. Gracias a tu ejemplo, mi familia ya no me trata como si fuera invisible. Pero no todo fue fácil. Matthew, mi hijo, venía los domingos solo, intentando reconstruir el puente que su mujer había volado. Las primeras visitas fueron incómodas, silencios avergonzados, disculpas que sonaban aprendidas de memoria. Poco a poco, vi asomar al niño que fue detrás de los ojos del hombre que había permitido que otra persona traicionara a su madre. Hace 2 semanas, mientras paseábamos junto a los establos, me dijo, «Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que hice». Era como si estuviera hipnotizado, incapaz de ver lo evidente. Sus lágrimas eran reales y, por primera vez desde la boda, reconocí a mi hijo. «Hijo», me detuve y lo miré a los ojos. El perdón no se pide, se gana, y la gente lo demuestra con hechos, no con palabras. Asintió, comprendiendo que la reconciliación sería un camino largo, que exigía paciencia y pruebas de arrepentimiento. En cuanto a Brooke, desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado. Rachel, mi mejor amiga que tiene oídos en todas partes, me contó que planeaba pedir el divorcio para quedarse con la mitad de los bienes, pero Matthew había protegido todo legalmente siguiendo mi consejo. Se marchó del pueblo sin despedirse, seguramente en busca del siguiente objetivo. Paul, el notario resbaladizo, perdió su licencia después de que el fiscal adjunto Daniel Harris presentara pruebas de una red que estafaba a personas mayores. La grabación de la conversación en mi casa fue la clave para desmantelar la trama que había vaciado los ahorros de decenas de ancianos de la zona. Rachel sigue siendo mi compañera inseparable. Vive en una de las casas de invitados del rancho, no como empleada, sino como la hermana que elegí. Juntas dirigimos el refugio que creamos. Organizamos talleres sobre los derechos de las personas mayores y planeamos viajes que nunca pudimos hacer de jóvenes. ¿Quién iba a decir que a los 70 nos convertiríamos en activistas? Bromeó Rachel mientras clasificábamos una mesa llena de solicitudes de ayuda legal. Sonreí, recordando a la mujer tímida que era hace un año, conforme con migajas de atención, dejando que otros decidieran mi destino. El abogado Hayes ya no es solo mi abogado, se ha convertido en el director legal de nuestra fundación. Hemos impulsado cambios en varias normativas locales que protegen mejor a las personas mayores y estamos trabajando con legisladores federales para reformas más amplias. Señorita Susan, me dijo en nuestra última reunión, en 6 meses ha hecho usted más por los derechos de los mayores que muchas organizaciones en décadas. Todas las noches, antes de acostarme, paseo por el jardín reflexionando sobre el camino recorrido. A veces encuentro cartas manuscritas dejadas en el buzón bajo el gran roble por mujeres que han pasado por aquí. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar mi dignidad, decía una. Otra, gracias por mostrarme que el autorrespeto no tiene fecha de caducidad. Mañana llega un grupo de señoras de California para escuchar nuestra historia y aprender a crear refugios similares en sus ciudades. El movimiento se extiende como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca imaginé alcanzar. A los 69 comprendí que la vejez no es el final de la historia. A veces es el comienzo del capítulo más fuerte.
Aprendí que la sabiduría acumulada durante décadas es un arma más poderosa que la juventud, que la dignidad perdida siempre se puede recuperar si uno se atreve a luchar por ella. Me llamo Susan, tengo 69 años, y esta es mi declaración de independencia. Nunca más permitiré que nadie me haga sentir invisible, inútil o desechable. Si mi historia inspira aunque sea a una sola mujer a alzar la voz contra el abuso y la manipulación, entonces cada lágrima, cada traición, cada instante de dolor habrá valido la pena. Al final, comprendí que mi difunto marido tenía razón. Era más fuerte de lo que pensaba y tenía más de lo que creía. Solo necesitaba recordar quién era realmente. Quizá lo más poderoso de la historia de Susan no sea el rancho ni los papeles legales, sino el momento en que se irguió y nombró lo que merecía: dignidad, límites y un amor que sepa respetar. La familia es donde empieza el amor, pero también donde hay que poner límites. El perdón puede abrir una puerta, pero la confianza solo vuelve con hechos. Y a veces aprender a decir no es la forma de decir sí a nuestra propia vida, a la paz, a la autonomía y al autorrespeto. ¿Qué opinas de la elección de Susan? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías cuando los familiares ayudan, pero en realidad buscan control? En tu opinión, ¿cómo son los límites sanos en una familia, especialmente con padres mayores? ¿Y qué acciones concretas deberían acompañar una disculpa para que sane de verdad? Comparte tu perspectiva o experiencia en los comentarios. Tu historia puede fortalecer a alguien que lo necesita. Si estos valores te resuenan, únete para no perderte las próximas historias. Seguiremos escuchando, aprendiendo y creciendo juntas para que cada una recupere su voz en su propio momento.